Para poder hablar de los procesos de conquista, es necesario que nosotros nos remontemos a un contexto histórico del pasado. Para ello, vamos a empezar desde la primera llegada de Colón en 1492. El proceso de conquista se dividió en varias fases. Una de estas fases fue con la llegada de Colón, como ya decíamos, quien se aprovechó de la hospitalidad de los nativos aborígenes y de personajes importantes para establecerse y asentarse en la isla de manera colonial. Es bien sabido que Cristóbal Colón estableció una colonia, o su primera colonia, en el norte de la isla. Sin embargo, también es bien sabido que él dejó el fuerte de la Navidad, llamado así, porque el 25 de diciembre fue cuando en conjunto de sus subordinados, establecieron este puerto que se fabricó con los restos de la nave de la Santa María. Sin embargo, este mismo fuerte fue derribado por los mismos nativos debido a que las personas que él dejó a cargo en este primer asentamiento, lamentablemente, empezaron los abusos en contra de los nativos indígenas, los cuales ellos tomaron las mujeres de los nativos y por tanto hubo guerra. Y desde entonces se fue formando lo que es la rebelión y la resistencia indígena. Pero para poder aprender un poquito más sobre esto, es necesario también seguir indagando el por qué los indígenas pasaron de la hospitalidad a la resistencia. Caciques como Guacanagarix, los cuales ellos establecieron alianzas con Colón debido a su influencia y al buen trato que ellos recibían. Pero eso no es lo importante es cómo esas relaciones se fueron deteriorando debido a los abusos y la violencia en contra de los nativos aborígenes y que estos pasaron de ser un pueblo libre, religioso y cultural a ser un pueblo esclavizado totalmente en 1495 aproximadamente, y que lamentablemente estos fueron totalmente hostigados a tal punto que la cultura española de los propios españoles fue impuesta por medio de ellos, desplazando la cultura originaria nativa y entonces también haciendo que la población disminuyera en gran manera. El proceso de conquista de la isla también se vio entrelazado por varios objetivos que los colonizadores españoles tenían. Básicamente los españoles, antes de tener estos objetivos, tenían como principal razón del viaje o la expedición que ellos hicieron que los trajo hasta acá, el llegar a las Indias y entonces crear rutas comerciales para poder llevar especias a España y a otros lugares. Sin embargo, una vez que llegaron acá y se asentaron y fueron descubriendo los recursos de la isla, sus objetivos cambiaron drásticamente, al punto de que sus objetivos cambiaron a elementos como el enriquecimiento, la expansión del imperio, entre otros. Por su parte, el enriquecimiento fue una de las principales motivaciones, porque ellos buscaban las riquezas como el oro, la plata y otras materias primas. Por lo tanto, ellos creían que América era una tierra llena de tesoros y buscaban explorarlo para aumentar su riqueza y poder. Además de que asimismo también aumentaban su expansión del imperio. La corona española tenía como objetivo expandir su imperio y consolidar su posición como una de las potencias más importantes, debido a la lucha de naciones europeas, en donde el que podía tener más o era más grande, entonces podía ejercer un mayor control sobre otro tipo de nación. También uno de sus objetivos fue la propagación de la fe católica, así como la evangelización de los indígenas americanos, que lamentablemente desplazó la cultura de los nativos aborígenes. También es bueno hablar de los puntos claves de la conquista de la Española, que comenzó con la llegada de Colón y el primer contacto. Obviamente sabemos que Cristóbal Colón llegó a la Española y luego de eso, cuando encontró los taínos, los habitantes originales de la isla, por cierto, la relación entre ellos realmente inició pacífica, pero de pronto se deterioró por los abusos que los españoles hacían en contra de sus mujeres y en contra de ellos mismos. Entonces, también tenemos que el establecimiento de asentamiento de los españoles, también ellos comenzaron a construir fuertes, asentamientos, y como objetivo que eso tenía era controlar a la isla y sus recursos. Básicamente, ellos se aprovecharon y luego inmediatamente con esto, ellos empezaron a monopolizar la isla. Entonces, la explotación de recursos y trabajo forzado de parte de los españoles, ya sea por el oro y otros recursos de la isla, forzaron a los taínos a trabajar en las minas. Las condiciones eran totalmente o extremadamente duras, lo que llevó a la muerte de muchos indígenas y el suicidio de otros. También las enfermedades y la deforestación europea, que básicamente también eso fue otro mal,
de que los taínos no podían escapar, y es que ellos no tenían la inmunidad y por eso les causaron grandes pandemias, además de que la deforestación masiva para la agricultura y la construcción afectó el ecosistema de la isla, pero de manera muy impactante. Entonces, luego de esto, y por todas estas razones obviamente, surgió la resistencia taína, que a pesar de la superioridad tecnológica de los españoles, los taínos ofrecieron resistencia, pero fueron finalmente sometidos. Lamentablemente, la resistencia de los taínos no siempre se trataba como de pelear de tú a tú, sino que ellos también tenían formas para huir y todo eso. Un ejemplo es Enriquillo. Luego pasaron a el sistema de encomiendas, que se estableció este sistema en el cual los españoles recibían tierras y mano de obra indígena a cambio de protegerlos y convertirlos al cristianismo, que básicamente era arrasar con toda su civilización o su forma de vida en el que yo las conocía. Pero ¿cuáles fueron los motivos? Los exploradores españoles tenían muchos objetivos para conquistar nuestra isla, así que a continuación los conocerás. Búsqueda de nuevas rutas comerciales. El deseo de encontrar una nueva ruta marítima más corta hacia las Indias, donde pudieran encontrar productos codiciados para su comercialización, era una obsesión que tenía Colón. Tanto Colón como los otros navegantes creían que navegando al oeste podrían llegar a Asia, pero se encontraron con un nuevo continente. Ya habíamos mencionado anteriormente, ellos querían buscar nuevas rutas comerciales, pero su objetivo primordial era la búsqueda de riquezas, como encontrar elementos como el oro, plata y otros tesoros que consideraran importantes para el comercio. Otra de las causas fue el desarrollo de la tecnología naval. Los avances en la construcción de barcos y la mejora de los instrumentos de navegación, como la brújula y el astrolabio, hicieron que el desarrollo de nuevas técnicas de navegación fuera posible para que esos viajes fueran más largos y seguros. Además, tenemos la expansión del cristianismo, que fue fundamental. Los exploradores consideraron que era un deber introducir lo que era la religión cristiana a las poblaciones nativas. En ese momento, la gente lo único que quería era fama y respeto al explorar nuevas tierras, porque de esta manera creían que serían recompensados y conocidos por la corona española. En resumen, todos estos factores fueron los que hicieron que los conquistadores españoles, así como la corona, fueran motivados a explorar nuevas tierras y así llegar a lo que fue la conquista de nuestra isla, la Española. Podemos ver que fueron motivados principalmente por la religión, la codicia y el deseo a la fama, así como también su incesante búsqueda de nuevos elementos para mejorar la economía. Veremos cuál fue el papel de la corona española en el proceso. Una vez que en la española estuvo bajo la autoridad de España, bajo la monarquía de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, estos reyes fueron quienes respaldaron el viaje de Colón hacia nuevas tierras en el año 1492. Las ambiciones territoriales por falta de España apuntaban a muchos aspectos que le hicieron reforzar lo que fue la propagación del cristianismo y el dominio de nuevos territorios. En este documental hemos explorado los diferentes aspectos fundamentales y esenciales que han llevado a los puntos de conexión de nuestra historia, desde los viajes de Colón hasta la conquista de nuestra isla. Hemos visto diferentes aspectos
Vimos cómo fue la relación de los indígenas, ese primer contacto que tuvieron, vimos causas, vimos diferentes contextos históricos y sobre todo vimos cuándo fue la relación y cómo esta ha perdurado hasta nuestros días. Este tema nos invita a reflexionar sobre la relevancia que aún tiene en la actualidad. ¿Qué cosas podemos nosotros identificar de que aún quedan de nuestra cultura indígena? Son todas estas cuestionantes que debemos hacernos. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo la mezcla cultural ha afectado lo que es nuestro mestizaje? Todas estas son preguntas esenciales que debemos hacernos para poder comprender y que nuestra cultura y nuestro conocimiento de la misma siga creciendo. Te invitamos a reflexionar sobre este tema que es tan interesante, a que puedas seguir investigando sobre otras causas también, sobre diferentes procesos que también se pudieron dar a cabo. Te invitamos a seguir indagando en el mismo. Anímate a investigar sobre este proceso histórico, su importancia para nuestra cultura y demás. Recuerda que saber el pasado nos ayuda a evitar errores en el futuro. Muchas gracias.